Joder, ¿Qué? tío, no te andas con bromas. Claro que no. Entonces el negocio va bien. El viejo se mea en los pantalones de lo contento que está. Bueno, ¿Ya no duda del cabrón blanquito? Me sorprende tanto que no haya pedido tu canonización al Vaticano, pero tampoco aceptan peticiones desde el fondo de una botella de whisky. Venga ya, no es tan malo. Mira, entiendo tu relación con él, pero hay cosas que no pillas. Es un gilipollas, un capullo, un cabrón egoísta. He estado viéndome con alguien. Se llama Darlene. ¿y? Quería contártelo antes. ¿Vas a decir algo? Por eso voy que se endure contigo. Dani siempre me defendía, pero ya no está. Vaya. No está. Entonces, ¿qué te parece? Nunca he tenido muchas cosas. Ni a nadie. Lo poco que tenía me lo quitaron. Así que si hay alguien ahí fuera... A mí me parece que da lo mismo quien sea. Cuando era pequeño, mi padre me parecía lo más grande. Joder, lo era todo para mí. Pero entonces, un día, me echó una mirada como si lo supiera y me rompió el corazón. Vaya. La primera persona que me machacó fue mi propio padre. Si quieres darle la espalda es cosa tuya. Dios sabe que se lo merece. Decidas lo que decidas. Asegúrate de que puedes vivir con ella. Exacto. Me costó un tiempo. Bueno, ya empezamos. Dani me dejó participar en algunas de esas carreras. Pesadita, qué pesadita es. Con ganas, ¿eh? Sí, claro. Pero qué es que tú. Ah, vámonos. ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora que hacer se tengo que seguir subiendo, ¿no? Aquí tampoco hay nada abandonado. O sea, toca ir aquí. Queda otra. Un quinto nabo seguro, pero... 3 kilómetros, nada más. Oh. Qué autopista que llegamos antes. Para eso es. Abertura sospechosa por aquí. ¿Dónde pillará esto? $90. $90 nada más. Suficiente. Si no me multan.
No, la policía justo ahí, tío. Necesitamos a la policía. ¡Y rápido! Atención, se ha producido un atropello con fuga en Southtown. Corre, corre. Las unidades en la zona. Este cabrón. Ole. Todas las unidades. Descansaron. Persecución. Vale. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Por aquí. Aceptado. Se viene. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Aunque culpes a Marcano, fueron tus hombres quienes nos atacaron. Mis hombres seguían órdenes. Tenemos normas. Si tus hombres no lo entienden, no es mi problema. Pues voy a convertirlo en tu puto problema. ¿Qué coño pasa aquí? Vaya. Pero si es el perrito faldero de la ciudad, Thomas Burke. ¿Qué cojones has dicho? Baja el arma, Burke. Hacemos falta todos para acabar con Marcano, así que no quiero oír más gilipolleces. Por Acabar favor. con Marcano, esos dos de aquí trabajaban para él. ¿Y este? ¿Sabes a cuántos de mis hombres mató este conag porque se lo mandó Marcano? Que le den y que te den a ti si crees que voy a fiarme de esos Pues dos. lárgate y que te den. A mí me la suda. ¿No te fías? Bien. Pues yo no me fío de vosotros. Pero eso no cambia el hecho de que acabé con las operaciones de Barbieri. Maté a Doucet y a todos aquellos paletos y te salvé de los hombres de Greco. Así que decidíos de una puta vez. O os comportáis o os vais a tomar por culo, pero enteraos. En cuanto salgáis por esa puerta, vuestro nombre se sumará a la lista debajo del de Marcano. O sea que los va a matar. Bueno, pues nada. Y ahora, si ya Amenazas. hemos terminado de portarnos como putos críos, vamos al plan. Para acabar con una organización tan grande como la de Marcano, debemos eliminar la gente de abajo e ir subiendo. Es igual que lo que hice en Vietnam. Sé que en el ejército te llenaron la mollera de tácticas y mierdas, pero no lo compliques tanto. Le pegamos un tiro en su casa. Dependiendo del tráfico será 1 hora o ¿Y así. qué crees que pasará después? ¿Que los demás se tirarán al suelo y se morirán solos, gilipollas? Ten cuidado con lo Tiene que razón. dices. Matar a Marcano sin más no funcionará. Un hermano suyo ocuparía su lugar y estaríamos en las mismas. Entonces, primero vamos a por sus lugartenientes. Luego tomamos su territorio y pasamos a los capos. Cuando los capos estén muertos, Marcano estará solo y aislado. Entonces iremos a por él. Espera, Bien ¿y qué pensado. pasa con los territorios de la gente de Marcano? Cuando los tengamos, yo decido quién gestiona el día a día. Os doy un distrito y vosotros os encargáis de todo lo demás. Pero tenéis que defenderlos para que no los recuperen. ¿Cómo? La última cosa. ¿Sabéis lo de la obra al otro lado del lago? Será un casino. Marcano quiere pasarse a lo legal. Me están traicionando. Lo ha invertido todo en ese plan. Así que cuando sepa lo que hacemos tendrá menos opciones. Y lo más importante será un vínculo emocional. Las emociones vuelven a la gente irracional, codiciosa. Ahí atacaremos. En el puto corazón. Me están traicionando, güey.
Buen discurso. ¿Habrá funcionado? Es igual. Son egoístas y odian demasiado a Marcano para echarse atrás. Hasta que uno decida quedarse con la corona para él solo. Ya me ocuparé de eso si sucede. Las fotos están bien para empezar, pero harán falta datos para actuar contra los lugartenientes, ubicaciones de negocios, dónde encontrarlos, lo que sea. Los informes casi están hechos. Estaré listo cuando me digas. También he reclutado a algunos ciudadanos preocupados que están encantados de contar lo que saben sobre la coalición de capullos de Sal. Voy a incluir información para contactar con todos ellos. Se agradece. ¿No quieres que te lleve? No sé conducir solo. ¿Y el asesinato sistemático de los lugartenientes y capos de Marcano era parte del plan? No estábamos jugando a las muñecas. Joder. Mira, para acabar con alguien hay que destruir los cimientos sobre los que se asienta. Es el mismo principio que utilizamos en Vietnam. No. Vale. Perfecto. Racing available. Eso es cof. A ver, objetivos. Cuántas cosas, ve. Ay, la verga. Ven a recogerme. Tenemos que hablar de un asunto. ¿Es sobre Marcano? Noticias de New Bordeaux. Novedades sobre el juicio a Hollis Dupree. Vale, ahora Los abogados del anciano residente de South Towns sostienen que este solo reaccionó ante la reciente oleada de violencia racial que ha asolado New Bordeaux. La defensa también ha presentado un retrato negativo de una de las víctimas, Trey McCall. Al parecer, reformatorio por delitos que se desconocen. Dupree paga su defensa gracias a una avalancha de donaciones populares en apoyo a este veterano de la guerra de Corea. Pero no para nada. Ahora sí. Pero este de aquí. Vamos a ver eso. Más no. Hay que hacer todo, así que. Habla con Vito. Cuidado. Bueno. Cochazo ahí, ¿eh? Cuidado. El capó. La defensa y todo. Queda mucho, poquito a poquito. ¿Qué hace? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué? Está Vito cocinando. Qué mal. ¿Cocinas? Es una receta de mi madre.
No sé, era por probar. ¿Vive en Empire Bay? No, ella falleció hace tiempo. ¿Te queda alguien aquí? Mira ese periódico. Un concejal se presenta a la reelección. Necesito un favor. ¿Quién es? Bueno. ¿Es de los Marcano? Ese cabrón. Los suyos mataron a un amigo mío. Qué raro. A mí me debería venir desde lejos. Claro, porque yo paso desapercibido. ¿Sabes cómo dar con la gente? Invertí 12 años y mucha pasta para encontrar a este mamón. Te compensa. Más te vale. Lo consideraré un favor. Me lo pensaré. Si te cuesta encontrarlo, busca a alguien en la calle que lo venda. Cuando acabes, vuelve. Tengo más nombres para tachar. Vamos, vamos. Me gusta, me gusta, me gusta.